tratamiento, veíamos que, bueno, no era tan así. Traten de apagar los micrófonos, chicos, porque hay interferencia. Así que, bueno, vamos a dar algunos conceptos generales de mecánica. ¿Se escucha o no? Sí, profe. Bueno, para hacer un poco de historia, ustedes saben que los primeros esbozos de lo que tiene que ver con el estudio de la mecánica del hombre, no sé quién tiene prendido el micrófono, chicos. Fíjense, así lo pueden apagar. Profesora Ale. ¿Eh? Silvana Ale. Pónganle en el chat que lo apague, por favor. Silvana, si podés apagar el micrófono. Bueno, los primeros esbozos del estudio de la mecánica del cuerpo humano nacen, como ustedes saben, con la ley de la proporcionalidad de Leonardo da Vinci, y de ahí, bueno, empieza a tener otros adeptos como Alfonso Borelli, que empezó a generar la descomposición de las fuerzas que se generan en el cuerpo humano. Nosotros por ahí estamos un poco habituados a esto, ¿sí? A ver un poco los mecanismos de lesiones, cómo actúan las fuerzas en el cuerpo, las distintas mediciones que uno puede llevar a cabo mediante alguna evaluación articular o el solo hecho de la observación cuando uno quiere analizar algún gesto deportivo, en este caso, ¿sí? Pero bueno, tenemos que saber que hoy en día todo este tipo de estudios biomecánicos que se están llevando a cabo en el mundo, ¿sí? Por ahí distan mucho de lo que uno tiene en esta parte del mundo, ya que hoy en día los análisis y los estudios en relación a la biomecánica están evolucionando de manera exponencial y mucho tiene que ver con la tecnología, ¿sí? Ayer hablábamos de la toma de medición de una articulación mediante un goniómetro que puede ser subjetiva, y hoy en día tenemos en los teléfonos celulares aplicaciones en donde nos tiran datos exactos, o por ahí tenemos también la capacidad de tener en un teléfono una cámara como para filmar y con algún que otro programa poder hacer una descomposición mucho más interesante del gesto que queremos analizar, ¿sí? Por eso es que hay que estar un poco actualizados y tratar de, dentro de lo posible, optimizar un poco el estudio, ¿sí? De nuestra profesión. Y como sabemos, la biomecánica es... Profe, disculpe, se escucha muy bajito, casi Ahora, nada. ahí, Ahí mejor. bueno. Y bueno, les decía que uno tiene que tratar de optimizar esto porque justamente la biomecánica es uno de los aspectos que nos va a nosotros a diferenciar de las otras profesiones, ¿sí? Para definirla vamos a decir que es la ciencia que estudia el movimiento de los seres biológicos desde el punto de vista de las fuerzas que lo involucran, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de biomecánica vamos a tener primero aspectos generales, ¿sí? Como determinar, ¿sí? Posiciones en el espacio, alguna actividad que queramos realizar, desde lo postural y desde lo analítico, el análisis de algún determinado gesto, y después, bueno, ya entrando un poco en la patología, interactuar con el estudio del cuerpo humano en relación a las actividades que pueda llegar a tener una determinada patología que traiga el paciente, ¿sí? Por eso es importante que veamos y sepamos leer un poco el cuerpo humano, ¿sí? Cuáles son aquellas posturas o movimientos inadecuados y las consecuencias que van a tener, sobre todo el componente musculoesquelético, en relación a lo que uno conoce por ahí con el nombre de los microtraumas o de los los macrotraumas, ¿sí? Esta acción repetida en el cuerpo de este paciente va a traer, ¿sí? A la larga, un deterioro en la zona específicamente acá lumbar, o este peso excesivo en esta deportista va a producir una lesión o un trauma agudo por una sobrecarga de peso, y lo más probable es que algunas de las estructuras que tengan que soportar ese peso se vean lesionadas en forma grave, ¿sí? Y después la sumatoria de fuerza, como decíamos hace un rato, ¿sí? Que van a llevar a las microlesiones, y que obviamente eso para nosotros tiene un gran componente de conocimiento, porque de conocer el manejo de estas lesiones vamos a poder darle solución a nuestros pacientes, ¿sí? Pero siempre considerar esto, ¿sí? El microtrauma en el paciente.
Por eso, bueno, cuando hablemos de anatomía, vamos a tener que saber que tenemos elementos anatómicos que van a tener una función mecánica, ¿sí? Los huesos van a generar palancas, las articulaciones van a ser las bisagras, los músculos van a ser los motores, los tendones van a ser los cables y los ligamentos van a ser los refuerzos, ¿sí? Que vamos a tener en todo el sistema. Para eso tenemos que definir lo que es la unidad biomecánica, que es el conjunto de estructuras que hacen posible el movimiento humano y que se van a dividir en tres partes, ¿sí? El angiovegetativo, el osteoarticular o parcinemático y lo neuromuscular, ¿sí? Todo esto, uno por ahí lo estudia en forma separada, pero como todos sabemos, esto interactúa permanentemente en forma continua en el cuerpo humano, ¿sí? Y para su estudio muchas veces uno lo divide, pero en realidad sepan que todo funciona armoniosamente, ¿sí? Una articulación es algo más que huesos y ligamentos, sino que es una unidad funcional que está constituida por un conjunto de elementos que permiten a dos o más huesos estar unidos entre sí, ejerciendo una función fundamental que es el movimiento humano, ¿sí? Acá ustedes tienen claramente cómo se compone una articulación, ¿sí? No solamente tienen la conformación de las carillas articulares y sus componentes estáticos, como pueden ser la cápsula y los ligamentos, sino que también tienen los componentes activos, que es el músculo y el tendón, que van a generar la producción de energía para que esa articulación se movilice o que genere algún tipo de acción en las superficies articulares, ¿sí? Para eso, bueno, es fundamental que uno conozca cómo el cuerpo se mueve en el espacio, ¿sí? Sabiendo los planos y ejes. Quizá para el estudio pormenorizado del cuerpo uno lo hace por este tipo de determinación, pero todos los movimientos recuerden que se hacen en los tres planos del espacio, ¿sí? Y debido a eso, ustedes miran un poquito la imagen y se van a fijar que los músculos tienen por lo general una orientación oblicua o en diagonal, ¿sí? En relación a su origen e inserción. Y es por eso que es muy difícil hacer un estudio lineal en un solo plano o en un solo eje, sino que uno tiene que siempre considerar los tres planos y ejes, porque de esa manera uno se mueve en el espacio. Entonces, bueno, para el movimiento ustedes saben que se van a ir generando fuerzas y esas fuerzas tienen que ver con la capacidad que tenga el sistema musculoesquelético en relación a lo interno, o todo lo que influye en el cuerpo humano, como pueden ser los distintos embates que tienen incidencia en los tejidos, como puede ser la gravedad, la reacción del piso, alguna fuerza externa, como en el caso de este deportista. O sea, siempre vamos a tener que considerar las dos, ¿sí? Los dos tipos de esfuerzos para un análisis de una determinada acción, ¿sí? Para decir o para clasificar cuáles son las fuerzas internas, vamos a decir que se caracterizan por la interacción entre los segmentos internos constituyentes de una cadena cinética, ¿sí? Las activas, como decíamos, son las fuerzas de la tracción muscular, las pasivas son la reacción articular, la tensión ligamentaria, la fricción, la inercia. Todos estos nombres que ustedes por ahí lo vieron, lo conocen o por ahí tienen conocimiento, pero que muchas veces uno no los pone en consideración cuando hace un análisis, ¿sí? Cuando uno empieza a pensar en un paciente artrósico, por ejemplo, muchas veces uno no considera esto, ¿sí? La fricción que pueda llegar a tener ese paciente en esas carillas articulares que ya están deterioradas, o cuál es por ahí el esfuerzo que tienen que hacer para producir aquel movimiento de las dos superficies, ¿sí? Que tiene que ver con la inercia. Entonces, dentro de las fuerzas externas vamos a decir que derivan de la interacción entre una cadena cinética o el cuerpo completo y el medio externo, ¿sí? Y ahí, como decíamos, tenemos la fuerza de la gravedad, el peso, la inercia, la fuerza de resistencia del medio, como puede ser en este caso el agua, la fricción por rodamiento, deslizamiento o torsión,
que cuando veamos las consideraciones biomecánicas de lo que son las artroplastías van a entender un poco más. Y los impactos externos, ¿sí? Como las fuerzas que pueden vencer por ahí la resistencia de algún tejido. En mecánica, cuando uno lo extrapola al cuerpo humano, es aquella rama de la física que se dedica al estudio del movimiento y de los factores asociados, ¿sí? Dentro del cuerpo, como decíamos, pueden ser fuerzas o estáticas o dinámicas, ¿sí? La estática es el estudio de las condiciones necesarias para que un sistema esté en equilibrio, como puede ser el trampolín que ven acá como ejemplo, o la dinámica es el estudio de los factores físicos que intervienen en el movimiento de un cuerpo, ¿sí? Para que esta bolillita que está acá empiece a generar un movimiento y empiece a mover estas otras bolillitas acá y después se mantenga permanentemente en movimiento, se necesita, ¿sí?, de un movimiento inicial, que es la inercia, ¿sí? Entonces, eso ejemplifica un poco cómo uno tiene que hacer el análisis o cómo nosotros hacemos, ¿sí?, el análisis. Cuando uno estudia un paciente, y ayer veíamos en el teórico de historia clínica, uno analizaba distintas posturas por medio de la inspección, por medio de la observación, cómo el paciente se presentaba en la cama, cómo se presentaba cuando uno estaba en bipedestación. Uno por lo general siempre observa en un determinado plano, ¿sí?, cómo ese paciente interactúa todos los distintos segmentos del cuerpo en relación a la fuerza de la gravedad en este caso, y puede determinar cómo este paciente cómo está totalmente desalineado, ¿sí? Un estudio por ahí más pormenorizado para determinar la situación ergonómica puede ser otro, ¿sí? Como acá está ejemplificado cómo debería ser una correcta postura de un paciente que va a estar una cantidad de tiempo importante en una determinada posición para que el cuerpo no sufra los embates de la gravedad y el sedentarismo en este caso, ¿sí? Cómo debería ser la posición óptima de la estabilidad de la columna en relación a la cabeza y a la parrilla costal, cómo deberían estar apoyados correctamente su pelvis, en relación al fémur, cómo debería tener la orientación en relación a la orientación de las carillas articulares del fémur y la tibia, que tenga que tener un grado entre 90 y 100 grados en ese caso, para que el paciente no sufra ningún tipo de alteración en la parte circulatoria, y cómo el pie también tiene que estar en una posición neutra para evitar esas situaciones de retracción o de elongación de estructuras producto de la postura mantenida en el tiempo, ¿sí? O sea que si uno no respeta esto, obviamente que va a llegar a lo largo del tiempo a esto, ¿sí? Entonces eso, bueno, tiene que ser situación de estudio. En relación a la dinámica, son aquellos factores que intervienen en el movimiento, como dice la definición de dinámica, y acá tenemos que dividirlo en dos, ¿sí? En la cinemática, que es el estudio de los factores temporoespaciales que intervienen en el movimiento del cuerpo, y la cinética, que ya estudia directamente las fuerzas que determinan las mismas sobre el cuerpo y su movimiento, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de cinemática, tiene que hacer un análisis cualitativo, porque habla de la calidad, ¿sí? En cambio, uno habla de la cinética, va a hablar de la cantidad, o sea, del análisis cuantitativo, ¿sí? En el cualitativo, entonces, vamos a describir el movimiento, vamos a utilizar la observación, y acá, bueno, como hablábamos al principio, podemos tener solamente la directa, que es cuando uno utiliza la visión, pero bueno, hoy en día tenemos distintos elementos que nos pueden servir de ayuda, como un teléfono celular, por ejemplo, que puede captar por medio de una cámara un determinado gesto, ¿sí? En cambio, el análisis cuantitativo, aquí ya vamos a interactuar con distintos estudios que nos pueden llevar a fórmulas o a distintos términos numéricos, y que obviamente eso tiene por ahí un correlato más científico, debido a que uno puede plasmar con esos números distintos tipos de situaciones, como pueden ser prevención de lesiones, como pueden ser
cantidades de carga en una articulación, como pueden ser programar una determinada progresión en la rehabilitación, medidos en distintos términos numéricos, ¿sí? Entonces, tenemos que definir acá ahora lo que es el concepto de cadena cinética, ¿sí? Son aquellas uniones móviles entre dos o más cuerpos que se encuentran en contacto mediante uniones articuladas, ¿sí? Los elementos integrantes de estas cadenas cinéticas se denominan en el contexto de la biomecánica miembros, ¿sí? Y el par cinético son dos segmentos unidos por una articulación. Este es un concepto útil utilizado en rehabilitación porque nos pone en una situación en donde uno, analizando la cadena cinética, uno puede crear o puede manejarse por medio de protocolos en donde la progresión en la rehabilitación puede estar centrada, ¿sí? en el uso de tal o cual cadena de movimiento, ¿sí? Por lo general, cuando uno analiza la cadena cinemática abierta, uno lo va a definir como que el segmento final de la cadena está libre, ¿sí? Si vemos estas dos acciones, vemos que el miembro superior, en este caso, por más de que tenga el deportista una raqueta, ¿sí? Está generando una cadena de movimiento libre, ¿sí? Se podría decir que se empieza a frenar producto de, bueno, el peso de la raqueta, la fricción de la raqueta con el medio o del impacto de la raqueta con la pelota, ¿sí? Pero por lo general se la considera una cadena abierta, lo mismo que en esta imagen, donde ustedes ven que el movimiento tiene ciertas características que la definen a la cadena abierta, ¿sí? Por lo general se la van a ver en los miembros superiores, ¿sí? ¿Y por qué se ven en los miembros superiores? Porque los miembros superiores, acuérdense que trabajan en descoaptación, ¿sí? Siempre que uno habla o que uno analiza la función del miembro superior, la analiza desde un punto de vista de una cadena cinemática abierta. No es que no se pueda dar, porque si yo estoy haciendo una lagartija, estoy haciendo una cadena de movimiento cerrada, pero fundamentalmente el análisis va a tener ese sentido, ¿sí? Y en los miembros inferiores también se da cuando obviamente el miembro inferior no está en contacto con el suelo. A diferencia de lo que son las cadenas de cinemática cerrada, en donde él o los segmentos de los miembros de la cadena se encuentran fijos, ¿sí? Y ahí podemos entrar a discriminar levemente cerrada, medianamente cerrada, parcialmente cerrada, ¿sí? Eso va a ser en base a la resistencia que ofrezca a una porción tanto proximal o distal en relación a el movimiento. Si acá tomamos esta cadena cerrada del miembro superior, aquí vamos a tener un determinado movimiento, pero acá vamos a tener otro determinado movimiento. Pero siempre la resistencia o las acciones que se van a generar en toda la cadena van a ser en cocontracción y en coaptación articular, ¿sí? Bueno, acá tienen ejemplos, ¿sí? Cadena cinemática abierta que genera movimientos analíticos puros, ¿sí? Porque acá esta cadera no está trabajando, este tobillo lo único que está haciendo es mantener la resistencia, pero la articulación clave acá es la rodilla, ¿sí? Ahí es donde se está produciendo movimiento analítico de flexo-extensión. A diferencia de la cadena cinemática cerrada, que trabaja por medio de una combinación de movimientos, tanto en la cadera, en la rodilla y en el tobillo, ¿sí? Lo que hace que uno tenga que considerar toda la cadena, y lo que uno tiene que ver acá, obviamente, es la función que cumple cada una de estas estructuras. Si vemos acá, el segmento distal está libre en la cadena abierta, en cambio en la cerrada no, porque está en contacto con el piso. No hay descarga de peso en esta cadena, en cambio acá sí, o sea, hay fuerzas que se van a encontrar. El movimiento es solamente distal al eje de movimiento, ¿sí? En cambio acá el movimiento se da tanto distal y proximal al eje de movimiento. La contracción muscular acá es primaria, porque acá el músculo principal es el músculo cuádriceps, el isquiotibial está en silencio electromiográfico, ¿sí? Tanto para lo que es la extensión como para la flexión va a haber un trabajo del cuádriceps. Distinto es este trabajo porque acá
va a haber un trabajo excéntrico del isquiotibial para evitar de que la tibia se vaya para adelante, y va a haber un trabajo también excéntrico del sóleo para evitar de que la tibia ruede y se deslice y se vaya hacia adelante en el astrágalo, ¿sí? Para eso está la acción que viene desde la tibia, de parte proximal de la tibia, y se inserta en el calcáneo por medio del tendón de Aquiles. Entonces lo que hace este músculo en excéntrico es frenar ese desplazamiento anterior de la tibia sobre el astrágalo, ¿sí? O sea que van a tener una coordinación de musculatura, ¿sí? De acciones musculares para trabajar en forma coordinada para generar el movimiento. Acá va a haber movimientos aislados, ¿sí? Acá va a haber movimientos que van a utilizar contracciones concéntricas, isométricas, excéntricas, isotónicas, o sea, va a haber una combinación de situaciones musculares. Acá la carga aplicada es artificial y acá la carga es fisiológica, porque se va a dar en toda la cadena cinemática usando el propio peso corporal, ¿sí? Cuando este paciente salga de la pared y se ponga en una posición más de flexión de tronco, vamos a trabajar más el componente posterior. Cuando se vaya más a extensión, vamos a hacer que trabaje más el componente anterior, ¿sí? Con lo cual uno puede jugar con la posición del paciente o con un determinado ejercicio para sobrecargar una estructura anterior o posterior. La estabilización es artificial, ¿sí? ¿Por qué? Porque está dada solamente por el apoyo del fémur en la máquina. En cambio acá el producto de estabilización se da por los mecanismos normales de postura. Imagínense este paciente, si ustedes tienen que hacer este ejercicio en un paciente atetóxico, por ejemplo, la repercusión que va a tener en esa cadena de movimiento, necesita en ese caso una estabilidad mucho mayor. En general el movimiento es en un solo plano. Acá el movimiento se da en todos los planos porque, como hablábamos al principio, las inserciones musculares de los distintos grupos, ¿sí? Que van a trabajar, unos estabilizando, como puede ser la contracción isométrica, uno movilizando, como puede ser la contracción concéntrica, uno frenando, como puede ser la contracción excéntrica. O sea, se van a dar una serie de movimientos que van a hacer que los músculos interactúen a medida que se producen los grados articulares, empiecen a trabajar para interactuar en toda la cadena de movimiento. Esta tiene un poco valor proprioceptivo porque lo único que el paciente hace es un solo movimiento en un solo plano. En cambio acá tiene un significativo valor proprioceptivo porque se hace en base a una demanda funcional, que es, por ejemplo, el ejercicio o la simulación de agacharse, que es un gesto que muchos lo realizamos cuando, por ejemplo, vamos al inodoro. Entonces, una actividad funcional. Y aquí los ejercicios están limitados por el equipamiento, ¿sí? Porque acá necesitamos una resistencia o necesitamos que por lo menos el paciente tenga una silla para hacer el ejercicio. En cambio acá se puede utilizar la imaginación del kinesiólogo para poner al paciente en una determinada función. Bueno, acá después tienen algunos ejemplos de lo que sería algo parcial o algo total, ¿sí? Y cómo uno utilizaría distintos tipos de situaciones en los ejercicios que le damos diariamente a los pacientes, ¿sí? Pero siempre tener en cuenta, ¿sí? Que cuando uno da un ejercicio, el sistema nervioso del paciente va a generar, ¿sí? una recepción de la consigna y después una ejecución, ¿sí? Entonces tienen que tener ustedes muy claro qué es lo que están generando en la respuesta de los pacientes en relación a la patología que tengan, ¿sí? Porque de ahí va a salir obviamente el resultado final de el tratamiento que estén implementando. La cinemática entonces estudia el movimiento, ¿sí? Y acá tenemos que hablar de desplazamiento, velocidad, aceleración del cuerpo, sin importar las causas que lo provocan, ¿sí? Y acá hablábamos de lo cualitativo, ¿sí? Y acá entonces vamos a hablar de dos conceptos básicos para nosotros, que son la osteocinemática y la artrocinemática. La osteocinemática es el estudio global del movimiento de las extremidades u otras partes del cuerpo en relación a la otra. Y es el claro ejemplo del análisis que uno hace cuando genera una determinada consigna del paciente, ¿sí? Ustedes le piden al paciente que haga una elevación anterior del brazo
sobre el tronco, bueno, eso es el estudio de la osteocinemática. Pero cuando uno habla de la artrocinemática, ya estudia el movimiento que ocurre dentro de la articulación, ¿sí? Y que se da entre las distintas superficies articulares, ¿sí? Para que ese paciente haga la elevación del brazo, la glenohumeral primero tiene que generar un movimiento de coaptación articular, o sea, tienen que acercarse las dos superficies articulares. Después tiene que empezar a rodar, ¿sí? Y para que ruede, tiene que haber una instancia en donde comience una instancia de deslizamiento posterior y después termine en el nuevo rodado, ¿sí? Y eso es una estrategia que tienen las articulaciones, porque como ustedes saben, no existe la articulación totalmente congruente. Siempre hay una cierta incongruencia producto de las carillas articulares, de la conformación de las carillas articulares, ¿sí? Y así es como se mueve el cuerpo, ¿sí? Para que esta paciente o para que esta deportista tenga este movimiento amplio, ¿sí? Y uno lo describa como una hiperextensión lumbar, ¿sí? De toda la columna sobre el miembro inferior apoyado, desde lo osteocinemático, pero uno lo que tiene que pensar es qué es lo que está pasando en esa lumbar 5, primera sacra, qué es lo que está pasando con el rodado deslizamiento, cómo esta vértebra se está deslizando en forma excesiva y cómo las estructuras que van a ser involucradas, en este caso el disco, ¿sí? Tienen que tener la integridad necesaria para evitar esto, ¿sí? Que el disco sufra un deterioro y obviamente genere una patología, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de osteocinemática es esto, ¿sí? Cuando uno habla de abducción, lo puede analizar de esta manera, con fórmulas, con distintos tipos de estudios más específicos o con el análisis común que hacemos nosotros, que es la observación, ¿sí? Acá tenemos que pensar en los determinantes y esto tiene que ver con la forma de las articulaciones, con las relaciones geométricas musculoarticulares y con las relaciones entre los limitadores pasivos, ¿sí? Y acá, como decíamos recién, ¿sí? La importancia que tiene la congruencia articular, ¿sí? Que es la coincidencia relativa entre las superficies, ¿sí? Esto es proporcional a la estabilidad. Ustedes saben que esta es una de las articulaciones más estables del cuerpo humano. ¿Por qué? Porque si miran un poquito, la conformación específica que tienen las superficies articulares se hacen que encaje una en relación a otra en estos tres huesos en forma muy compacta, ¿sí? Por eso es que para que esta articulación salga de su estabilidad, tiene que o generarse algún movimiento brusco o ponerse en una posición de inestabilidad. Por eso es que a mayor congruencia articular, acá vamos a tener un mayor componente de rodado, ¿sí? Diferente es esta otra situación, ¿sí? En donde tenemos una carilla articular, ¿sí? Que tiene un gran radio de curvatura, como puede ser la cabeza del húmero, la cabeza del fémur o la extremidad distal del fémur, ¿sí? Que tiene un radio de curvatura amplio en una de las superficies, pero tiene un radio de curvatura menor en la superficie opuesta, ¿sí? Lo mismo pasa acá, la glena es un tercio de lo que en realidad es la circunferencia total de la cabeza humeral, ¿sí? Por eso es que acá vamos a tener ya una articulación que ya no es tan congruente, entonces acá vamos a necesitar de un componente mayor de deslizamiento para producir ese movimiento articular, pero también vamos a necesitar de otras estructuras para que esa articulación no salga de su equilibrio, ¿sí? Entonces para eso, bueno, tenemos que saber que las articulaciones tienen un rodado, un deslizado, la combinación del rodado deslizado y los giros, ¿sí? El rodado es cuando uno de los componentes articulares se mueve sobre el otro sin movimiento relativo entre las superficies articulares en el punto de contacto, ¿sí? Si yo hago que esto ruede, ¿sí? Voy a generar que en un momento, ¿sí? La articulación se cierre de un lado y se abra del otro, con lo cual acá se va a generar un conflicto. ¿Por qué? Porque va a haber una concentración de fuerza. Piensen en un paciente que tiene un proceso artrósico. Si yo utilizo un ejercicio o hago una determinada actividad, y hago que solamente esa articulación tenga rodado, ¿sí? Se va a concentrar el esfuerzo acá y acá voy a empezar un proceso degenerativo, ¿sí?
acá tenemos la definición de lo que es deslizamiento, cuando uno de los componentes articulares se mueve sobre el otro con movimiento relativo entre las superficies articulares, ¿sí? Entonces, para que este movimiento de la tibia, digo del húmero en relación a la escápula, por ejemplo, haga el movimiento de descenso del húmero, ¿sí? Tiene que haber empezado un movimiento de rodado, pero tiene un gran componente de deslizamiento, ¿sí? Y que en este caso va a ser paralelo al plano de la cavidad glenoidea, ¿sí? Pero bueno, como les decía, muchas veces los movimientos de rodado deslizamiento tienen que ir acompañados o se tienen que producir en forma armónica, porque si no se producen de esa manera, empiezan a producirse estos conflictos dentro de la articulación, ¿sí? Fíjense estas dos situaciones, ¿sí? Un paciente que trata de hacer una elevación completa del miembro superior, pero que cuando llega al límite del movimiento no lo puede hacer en forma normal, porque si observan un poquito, le falta un poco de abducción, el paciente tiene que generar una inclinación de la columna cervical y tiene que hacer también una pequeña inclinación del tronco, ¿sí? En donde se va a desfasar un poco toda su postura. Esto es producto de que en algún punto de la zona de movimiento hay una retracción, básicamente podríamos decir que del componente tanto estático como dinámico del movimiento, y que uno obviamente tiene que tratar de trabajar eso para que el movimiento sea libre. Y en esta otra situación vemos una situación mucho más compleja, o podríamos decir mucho más agravada, en donde el miembro superior derecho se mueve en báscula con la escápula, no permite, ¿sí?, el movimiento normal como podría ser esta, tomando esta como normal, porque vemos que tampoco es normal. Pero acá vamos a ver que hay un componente de ascenso de la cabeza humeral, producto de la atracción del deltoides y de lo que es el trapecio, pero no hay un componente de deslizamiento del manguito rotador, ¿sí? Con lo cual acá tenemos muy seguramente una afección del componente cápsulo ligamentario, ¿sí?, que está incidiendo para que el paciente no pueda desconectar el movimiento del brazo en relación a la escápula. Y también puede haber también una alteración en el componente músculo tendinoso que no está funcionando o activando, en este caso, el manguito rotador para generar la depresión de la cabeza. Entonces, siempre piensen en estas dos situaciones, ¿sí? El rodado y el deslizamiento, porque cuando se produce una alteración, vamos a tener o lesiones por compresión o alteraciones en el deslizamiento, que es lo que uno siempre busca que la articulación tenga. Para eso es importante también determinar el centro de rotación articular. El centro de rotación articular es la zona en donde la concentración de las fuerzas de las dos superficies articulares tiene que coincidir, y la coincidencia esa tiene que tener una zona de apoyo fisiológico, porque las articulaciones están preparadas para eso, ¿sí? A medida que el húmero se va a mover, ¿sí?, de 0 grados a, en este caso, 120, 130 grados de abducción, fíjense que acá tienen unos determinados puntitos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, con unos puntitos negros. Fíjense que varía un poco de posición a medida que se pasa de 0 a 30, de 30 a 60, de 60 a 90, de 90 a 120. Pero siempre se encuentra en el medio, ¿sí? Y eso tiene que coincidir con el centro de la superficie articular de la glena, ¿sí? Cuando esto se va o muy arriba o se va muy abajo, se concentran esfuerzos en distintas zonas de la carilla articular de la glena, y en este caso también de la cabeza humeral, con lo cual eso lo que va a generar es una zona de fricción, ¿sí?, en superficies articulares que por ahí no están preparadas para recibir esa presión, ¿sí? Y ahí empiezan los procesos degenerativos. Cuando esto se produce, descentrado del centro rotacional, se produce porque hay un desbalance de fuerzas entre los músculos que mueven la articulación y los músculos que tienen que estabilizarla, ¿sí? Y eso lleva a que se altere lo que uno conoce como la curva de tensión-longitud, que habla de que en la zona media, ¿sí?, tiene que haber una longitud óptima y una tensión máxima del músculo. Cuando uno se va muy hacia la derecha, o sea, en lo que es la zona C, la longitud es alta y la tensión
es baja, ¿sí? Si acá este cuello está con una convexidad aumentada y acá está con una concavidad aumentada, estos músculos de acá están en desventaja mecánica. ¿Por qué? Porque están estirados. Tienen que hacer mucho esfuerzo para llevar la cabeza hacia la línea media. Y acá la porción de estos músculos están acortados. Fíjense la función de este ECOM y piensen un poquito en los músculos posteriores. Hay una concavidad aumentada acá, producto de una tensión muscular excesiva para mantener la cervical estable, para que los músculos que vienen de la cervical y van a la escápula puedan mantener esta elevación. Nos fue una pregunta. Sí. Si yo tengo un tejido, supongamos un tendón y músculo que están en constante tracción, ese músculo con el tiempo se debilita. Sí, porque está en contracción permanente, entonces lo que hace es generar una fatiga en algún punto. Y esa fatiga a lo largo, acuérdense que el músculo que está todo el tiempo en contracción permanente, cuando se fatiga empieza a trabajar en desventaja y lo que se produce es una atrofia progresiva, ¿sí? Es la situación esta, donde vos tenés que el músculo está acortado, ¿sí? Y que cuando uno le pide otra actividad, el músculo no lo puede hacer. Por ejemplo, si vos tenés un paciente que tiene una artrosis de cadera, el paciente ¿qué va a hacer? Va a tener una sobrecarga del psoas, ¿producto de qué? De que esa cadera va a estar en flexión. La columna va a estar en hiperlordosis y la cadera va a estar un poco flexa, ¿sí? Entonces ese psoas va a estar solicitado permanentemente. Cuando vos le pidas seguramente una flexión a esa cadera, ¿sí? Va a ser mucho menor que la cadera contralateral. Y es producto de que el estado permanente de acortamiento que tiene ese componente musculotendinoso está en contracción permanente para proteger la articulación, pero no trabaja en contracción y en descontracción, por lo cual se va atrofiando con el tiempo. ¿Se entiende? Y acá en el caso C, donde hay una longitud alta pero una tensión baja. Claro, porque cuando vos fíjate, cuando un músculo está elongado o está en estiramiento permanente, para producir el acortamiento del músculo, ¿qué tenés que hacer? Tenés que generar un cambio de posición en las articulaciones adyacentes para permitirle al paciente que pueda hacer el movimiento. Imagínate vos un paciente que hace un lanzamiento, ¿sí? Parte de la posición neutra, hace una flexión, abducción, rotación externa máxima, ¿sí? Pero para tener velocidad y fuerza en el lanzamiento, ¿qué hace? Genera primero una estabilidad con los miembros inferiores en el piso, hace una báscula posterior de la pelvis homolateral, genera una rotación de tronco, ¿sí? Y lleva todo el sistema de la columna a una rotación derecha, ¿sí? Cuando hace el movimiento, ahí están todos los músculos anteriores, están en una posición elongada. Entonces, cuando hace el lanzamiento, se toma punto de apoyo en el miembro contralateral y miembro inferior contralateral, empieza el movimiento a nivel de los miembros inferiores, pasa a la pelvis empieza su rotación, se traslada al tórax, a toda la columna en realidad, y de ahí todos los músculos anteriores, como son el pectoral mayor, todo lo que es el componente anterior del deltoides, van a generar el movimiento de lanzamiento, ¿sí? Entonces, vos pasaste de una posición de acortamiento, pero que tiene una gran estiramiento del componente anterior. Entonces ahí en esa posición está en desventaja mecánica porque la tensión que puede generar ahí es baja, pero cuando hace la sumatoria de esfuerzos desde el miembro inferior hasta la mano, ahí es donde empieza a pasar de esta posición y pasa a esta posición, ¿sí? Y acá es donde cuando tiene la ventaja mecánica hace la contracción y el lanzamiento. ¿Se entiende? La parte C sería donde se produce la absorción máxima de energía y después se traslada al orto acá en el A, es donde ya se termina de Exacto, el asa sería el liberar la acortamiento energía. máximo. Exacto. Pero el movimiento potente se va a dar acá, en la parte C. Acá es donde uno, se podría decir, recobra, hace el lanzamiento y después queda en relajación o en acortamiento.
Listo. Gracias. ¿Estamos? Bueno. Sí, gracias. Entonces, cuando hablemos de cinética, vamos a hacer entonces ya el estudio cuantitativo, que vamos a utilizar acá el estudio de las fuerzas, ¿sí? Y para hablar de fuerza tenemos que hablar de dirección, magnitud, sentido, punto de aplicación, ¿sí? Y todo eso lo representamos por medio de un vector, ¿sí? Como en este caso. Ese vector, por lo general, uno para el estudio siempre que hace lo divide en la ley del paralelogramo, en donde tiene un componente rotatorio y un componente estabilizador. El rotatorio es perpendicular al eje mecánico del segmento a movilizar y es el que produce el movimiento. Y el estabilizador es paralelo al eje mecánico del hueso y representa la presión o tracción que se ejerce en la articulación, ¿sí? Veamos este ejemplo, partamos de este movimiento o de este análisis donde tenemos el húmero, el antebrazo y el músculo bíceps, ¿sí? Si uno hace la descomposición de fuerza o cómo se inserta este músculo en este par cinemático, tenemos que esta fuerza se divide en este componente estabilizador y en este componente rotatorio, ¿sí? Entonces, es casi 50 y 50, ¿sí? Pero cuando yo estoy en esta posición a 90 grados, toda el componente es rotatorio, ¿ven? El 100%, o sea que acá es donde yo tengo la mayor ventaja mecánica. Con una pequeña fuerza puedo levantar esto, ¿sí? Pero cuando estoy en esta otra situación, donde ya tengo una flexión máxima, ¿sí? Ese componente se hace negativo, pasa para el otro lado, entonces hay un componente de dislocación. Fíjense como acá las carillas articulares ya están más inestables, entonces una pequeña fuerza puede hacer de que esto se disloque, ¿sí? Si vamos al otro extremo, donde esto sea una extensión máxima de codo, el componente o el vector de inserción de los flexores, o del bíceps en este caso, va a estar totalmente paralelo, ¿sí? Entonces va a ser todo un componente de estabilización o de coaptación articular, ¿sí? Cada acción muscular, cuando uno quiera analizar o cuando uno quiera hacer un análisis biomecánico, tiene que tener esta descomposición porque yo con esto manejo la ventaja mecánica que tiene el músculo y puedo utilizar esto para las distintas progresiones en la rehabilitación, ¿sí? Y junto con eso utilizamos lo que conocemos como las palancas o torques, ¿sí? Que uno la utiliza permanentemente en el cuerpo humano, ¿sí? Si uno habla de un arte marcial, acá tenemos distintos ejemplos donde se producen una serie de palancas en el cuerpo. El torque es la acción que se realiza mediante la aplicación de una fuerza a un objeto, el cual debido a esa fuerza adquiere o puede adquirir un movimiento rotatorio alrededor de un eje específico, ¿sí? Se saca con esta fórmula, torque es fuerza por brazo de palanca, ¿sí? Entonces, esto es lo que veíamos recién, ¿sí? El torque es máximo cuando el ángulo entre el brazo y la fuerza a aplicar es el ángulo recto, ¿sí? Es la capacidad de mover una articulación con el menor gasto energético debido a la inserción muscular, ¿sí? Las palancas son máquinas simples que tienen como objeto equilibrar o desplazar una fuerza por medio de otra fuerza y que nos sirven para disminuir el costo energético en las actividades, ¿sí? Ya conocen ustedes esto, equilibrio, fuerza y velocidad, primero, segundo y tercer grado. Las de equilibrio, ¿sí? Tienen un punto en el medio de contacto y donde la resistencia tiene que estar equilibrada por la fuerza que la va a producir. Es el clásico ejemplo de cómo la cabeza se estabiliza normalmente en su apoyo que viene a ser la columna, ¿sí? Cuando eso se mantiene en un balance, la estructura es óptima, ¿sí? Pero muchas veces vamos a tener situaciones como esta, en donde acá, al desviarse la palanca, ¿sí? Tenemos músculos que están acortados y músculos que van a estar alargados, ¿sí? Estos son los que van a estar atrofiados. Estos también van a tener una cierta atrofia producto de una contracción permanente. Esto es lo que veíamos recién en la ley de Starling, ¿sí? La de segundo grado, ¿sí? Acá cuando el paciente eleva, ¿sí? Hace la flexión de codo para producir el movimiento de la carretilla, ¿sí? Tiene que llevar este peso, esta es la fuerza, esta es la resistencia y el punto de apoyo, ¿sí? Es el típico ejemplo de la punta de pie cuando damos este ejercicio, ¿sí? Y la de tercer grado, en este caso, el punto de apoyo está proximal, la potencia está en la mano del paciente y la resistencia va a estar cuando el paciente
pueda llegar o logre pescar algo, ¿sí? Es el clásico ejemplo de flexionar el codo sobre, el antebrazo sobre el brazo, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirven a nosotros las palancas? Bueno, nos sirven en rehabilitación para muchísimas situaciones. Es más, el cuerpo humano se mueve permanentemente con las palancas, por eso es importante conocerlas. Y para eso también la utilizamos nosotros para distintos momentos del proceso de rehabilitación. Por eso es que es fundamental que tengan el conocimiento básico de esto, ¿sí? Recuerden entonces que en el cuerpo humano los huesos son las palancas, las articulaciones son los ejes de rotación y los músculos son los que generan la fuerza, ¿sí? Y ahí, bueno, cada estructura o cada articulación o cada segmento anatómico tiene preponderancia de manejo en cuanto a una palanca, ¿sí? El hombro tiene una palanca siempre de tercer grado, ¿sí? O de tercer género, al igual que el codo, son las dos que funcionan de esa manera. La muñeca y la mano son palancas de segundo género. Miembro inferior, rodilla y cadera se comportan igual que hombro y codo, son de tercer género. Tobillo y pie como de segundo género. Y la columna es una palanca totalmente de primer género. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Dudas? No, profe. Bueno, mañana vamos a tener una charla. En teoría vendría la de fisioterapia, pero bueno, tenemos que modificar un poco el programa porque tengo que darle yo una clase a la gente de segundo año de Mulligan, así que mañana vamos a ver lesiones de partes blandas, ¿sí? Ya